En este video continuaremos resolviendo paso a paso el lugar geométrico de las raíces para los sistemas de control, pero en este caso lo haremos de una manera práctica. No vamos a graficar este LGR a mano como lo hemos hecho en videos anteriores, sino que lo haremos como se hace en la vida real a través de un software. En este caso lo haremos en MATLAB. Sin embargo, en la descripción también te lo dejo para que observes cómo lo haces en Python. Y la idea es poder primero realizar todo un script de MATLAB que me permita a mí hacer el análisis para el lugar geométrico de las raíces cuando yo deseo alcanzar una dinámica específica en lazo cerrado. Veremos y entenderemos qué significan todas estas líneas que aparecen en el lugar geométrico de las raíces y cómo contribuyen en el lazo cerrado, y también aprenderemos sobre toda esta información que nos da la propia herramienta computacional, bien sea MATLAB o bien sea Python. En este ejercicio del lugar geométrico de las raíces o el LGR vamos a solucionar el siguiente lazo cerrado de control, donde observe que únicamente tenemos un solo bloque. De hecho, este bloque ya está integrando el controlador proporcional o el parámetro que de hecho vamos a variar en este lazo cerrado, que es el parámetro K. Observa que no tenemos ningún cero y poseemos dos polos en el sistema. Un polo se ubica en el origen y el otro polo se ubica en -1. Sin embargo, vamos a hacer esta solución del LGR de una manera más práctica, como lo haríamos generalmente cuando estamos trabajando con sistemas de control. Dado que los ejemplos anteriores hicimos todo el desarrollo del lugar geométrico de las raíces trazando a mano todo el camino que va recorriendo, para eso utilizamos todas las reglas para poder hacer ese trazado a mano, y que posteriormente lo pudimos solucionar con un software como MATLAB o Python, que lo vimos exclusivamente aquí en controlautomáticoeducación.com. En este nuevo ejercicio, pues realmente vamos a hacerlo más práctico como se hace en la vida real, porque de todas maneras no tiene mucho sentido estar graficando eso a mano cuando realmente el software es quien hace esa tarea. Lo importante de esos ejercicios es que nos da la base para entender el funcionamiento y el fundamento del por qué se hace el LGR, qué es lo que me entrega, cuál es la información que me da sobre la estabilidad, un poco sobre la dinámica. Y es más, este ejercicio va a competir un poco más sobre eso, sobre la dinámica del sistema, cómo el LGR me puede decir a mí más o menos cómo se va a comportar dinámicamente en lazo cerrado ese sistema. Antes que nada, si es la primera vez que llegas aquí, pues si le das clic a esta tarjeta que está saliendo aquí encima, tendrás acceso a todos los ejercicios a mano que te va a pedir, por ejemplo, tu profe de control, que te van a evaluar, y también te enseñamos a graficar esto en un software computacional. Entonces no te lo pierdas, porque adicionalmente está todo el conceptual teórico para que entiendas el por qué estamos haciendo esto. Si venimos acá, vamos a ver que en este ejercicio en particular me piden sobre la respuesta transitoria ajustando la ganancia K a través del LGR. Entonces mira lo que dice el enunciado. Vamos a ajustar la ganancia del siguiente sistema con el fin de ubicar los polos dominantes. En este caso pues solo hay dos polos. Entonces vamos a ubicarlos de tal manera que tengamos una línea radial en el plano de polos y ceros que proporcionen un sobreimpulso de 1,52%. O sea que estoy pidiendo un sobreimpulso bastante bajito, y fuera de eso, mire, si yo estoy pidiendo sobreimpulso, me indica que debo tener polos complejos conjugados, y eso ya lo sabemos porque hasta este punto ya hemos estudiado las bases básicas de los sistemas de control. De todas maneras, recuerda que si le das clic a esta tarjeta tendrás acceso a la lista de reproducción de conceptos básicos de sistemas de control para que te vuelvas una experta o un experto en estos tipos de sistemas. Como me están pidiendo un sobreimpulso muy pequeño, pues vamos a aplicar la ecuación que ya sabemos para los sistemas de segundo orden que tienen sobreimpulso, porque mire que es un sistema de segundo orden, donde me dice, vea, el máximo pico es igual, colocamos un 100 simplemente para representarlo aquí en porcentaje, a exponente Euler elevado a la menos pi por zeta dividido raíz de 1 menos zeta al cuadrado. Recuerden que zeta, de hecho, es el factor de amortiguamiento típico de un sistema de segundo orden. Entonces aquí es muy importante entender el concepto de qué es un sistema de segundo orden, dado que es uno de los sistemas más importantes en la teoría del control. Y disculpa nuevamente aparecer por acá, pero es muy importante que para que entiendas este ejercicio, sí o sí debes dominar los sistemas de segundo orden, el cual es un concepto clave y básico que cualquier ingeniero en automatización, instrumentación y control debe saber. Si no tienes mucho
noción sobre este tipo de sistema, te lo dejo linkado en esta tarjeta. Hay un video que te explica perfectamente cómo funciona este sistema para que lo tengas en cuenta en la solución de este ejercicio en el RODLocus. Aquí lo que me importa entonces es obtener cita. Entonces despejo cita, dado porque el propio enunciado ya me está dando el sobreimpulso, o sea, este MP lo voy a sustituir por 1,52. Entonces ese 1,52 me va a dar un factor de amortiguamiento, que efectivamente pues tendré que despejarlo de acá. Simplemente sería raíz del logaritmo natural del máximo pico, que es 1,52 dividido 100 al cuadrado, sobre pi cuadrado más logaritmo natural de máximo pico sobre 100 al cuadrado. De hecho, si sustituimos el máximo pico, 1,52, vamos a ver que aproximadamente pues vamos a necesitar un zeta de 0,8. Recuerden que este parámetro zeta siempre va desde 0 hasta 1 para que efectivamente sea un sistema subamortiguado y que tenga sobreimpulso. Como ya sabemos el zeta, gracias a lo que me dio el enunciado, vamos a despejarlo aquí, entonces vamos a solucionarlo por el LGR. Como este es un sistema realimentado, pues voy a utilizar el comando RODLocus en MATLAB, y también lo vamos a hacer en Python, que me va a dar la ubicación de los polos. La ventaja de que sea un sistema con realimentación unitaria, que lo hemos visto en los ejercicios anteriores, es que los polos van a coincidir exactamente con los polos de lazo cerrado. Entonces mire que tenemos un polo en el origen que empezaría acá y tenemos un polo aquí en -1. A medida que yo aumente esta acá, pues este polo va a comenzar a avanzar hacia la derecha, este hacia la izquierda, eventualmente se van a chocar por aquí en punto 5. Uno se va al punto del infinito positivo y el otro hacia el mismo punto, pero en la dirección negativa. Importante que de todas maneras nosotros ya sabemos graficar esto a mano, pero eso no tiene ni mucho sentido hacerlo a mano, dado que el software computacional lo va a hacer. Yo lo que quiero es, bueno, vamos a determinar el comportamiento aquí transitorio de este sistema. Vamos a ver que cuando uno traza, por ejemplo, una gráfica de estas con un software como MATLAB, se van a trazar unas líneas. De hecho, son las líneas que me están pidiendo aquí. Mire, la línea radial del plano en el polo I0. Cuando me dicen la línea radial, básicamente me están hablando de las líneas del factor de amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, si yo activo la grilla de esta gráfica, que ahorita lo haremos computacionalmente, usted va a ver una grilla de este estilo y usted va a ver varias líneas radiales que tienen diferentes números acá. Todos estos números siempre están haciendo alusión al factor de amortiguamiento. ¿Cuánto estoy amortiguando yo en ese sistema para tratar de eliminar un poco la energía que provoca el estímulo que esté haciendo? Es muy típico, por ejemplo, este sistema de segundo orden, asociarlo, por ejemplo, al clásico sistema de masa, resorte y amortiguador. Entonces mire que si me están diciendo, listo, tenemos una línea radial de un zeta de 0,8, vamos a ver que por acá está como la línea más cerquita, ¿cierto? Esta de 0,81 sería más o menos esta de acá. De todas maneras vamos a trazarla un poco más. Claro que estaría un poco más desplazadita para que sea efectivamente de 0,8, siempre partiendo desde el origen. Curiosamente, pues aquí como tenemos un polo en el origen, pues parte de ahí, pero siempre esa línea radial, mire que parte siempre del origen. Como ya sabemos que esto es un sistema de segundo orden, pues este será ese factor de amortiguamiento. Y mire que a mí lo que me está interesando, en este caso, vea, me están diciendo, bueno, si usted quiere un sobreimpulso de 1,52, ya sabemos que necesito un zeta de 0,8. Es decir, que cuando yo trace esta línea, tengo que aumentar esta ganancia acá, de manera que, por ejemplo, si seguimos el camino azul, este se tiene que mover hasta 0,5, aquí se va hasta infinito y se tiene que ubicar aquí en este punto. Este polo que está en el origen tiene que quedarse en este punto donde existe el intercepto entre el camino del LGR y esa línea radial, y evidentemente pues va a tener su hermano gemelo, dado que son un par de polos complejos conjugados. Entonces este también va a bajar y va a venir aquí. Mire aquí el intercepto más o menos de 0,8 debe quedar más o menos por acá. Listo, vamos a quitar las líneas radiales para no ofuscar mucho aquí este gráfico, pero ya sabemos que necesito encontrar un K que efectivamente me ponga este polo aquí en este punto. Para hacer eso, pues inicialmente, si usted observa esta línea radial, pues está formando un ángulo. Usted puede hacer el cálculo, bien sea formando el ángulo con respecto al eje real, que sería el eje X, o al eje imaginario, que sería el eje Y. En este caso, yo voy a optar por hacer todos los cálculos con respecto al eje real. Entonces aquí se va a formar un ángulo con respecto al eje real.
mire que más o menos forma como una especie de triángulo rectángulo. Y si yo inicialmente necesito calcular este ángulo para saber posteriormente cuánto tengo que aumentar acá para que se ubique este polo efectivamente acá. Entonces simplemente yo sé que ese ángulo lo puedo calcular como teta siendo igual a coseno inverso de ese factor zeta que yo he encontrado, que sería 0.8. Entonces si hacemos el cálculo, simplemente este ángulo teta en grados, ¿cierto? Porque también puedo hacer el cálculo en radianes, pero aquí lo hice en grados, sería más o menos 36,88 grados. Ese es uno de los cálculos que voy a tener que hacer computacionalmente, pero si tú te preguntas por qué, de dónde salió este coseno a la menos 1 de zeta, pues si recordábamos en el video que te recomendé de los sistemas de segundo orden, sabemos que cuando existe un sistema subamortiguado, o sea que tiene sobreimpulso, sí o sí el zeta está entre 0 y 1, en nuestro caso en particular está en 0,8. Y los polos siempre van a ser representados de esta manera. Tengo un par de polos complejos conjugados donde la parte real es menos zeta omega n, más o menos j del imaginario, omega n, raíz de 1 menos zeta al cuadrado, listo. Entonces observa, vamos a suponer que yo aumenté la ganancia y ubiqué el polo en este punto, porque sabemos que si tengo sobreimpulso, sí o sí, tiene que haber polos complejos conjugados. Eso ya lo tenemos que tener claro hasta este punto del curso de control. Entonces, claro, mire que acá tengo un polo y aquí tengo su hermano gemelo, su conjugado. Vamos a suponer pues que yo aumenté la ganancia acá y los ubiqué acá. Mira que si yo trazo un vector desde el origen hasta donde está el polo, ya lo habíamos visto en el video de segundo orden, ese vector en sí viene dado por la magnitud de omega n. En la medida que yo aumento este omega n, pues yo lo que voy a hacer es desplazar el polo radialmente, y si yo lo disminuyo, pues lo acerco más hacia el origen. Y lo mismo con zeta, mire, si este zeta yo lo acerco cada vez más a cero, lo que voy a hacer es que ese vector se aproxime más al eje imaginario, y si lo acerco más a 1, hago que ese vector se acerque más hacia el eje real. Suponiendo entonces que yo había dejado el polo acá, mire que como ya yo sé cuál es la magnitud de este vector, que es omega n, ese vector tiene sus componentes en el eje y, que sería el imaginario, sería lo que me da acá omega n, raíz de 1 menos zeta al cuadrado, pero también este vector tiene su componente en el eje x o en el eje real, que simplemente sería menos zeta omega n. Mire que si yo quiero calcular este ángulo teta, entonces yo puedo valerme ya de las informaciones de las componentes que yo ya tengo. Entonces mire que para calcular acá, por ejemplo, yo puedo decir, vea, coseno de teta, usted sabe que el coseno es que siempre cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces mire esta teta, ¿cuál es el cateto adyacente? Pues es este vector que está acá, que sería menos zeta omega n sobre la hipotenusa. La hipotenusa es el vector en azul, que ya sabemos que tiene una magnitud de omega n. Entonces sustituyo por omega n, aquí omega n se cancela con omega n y esto me va a dar menos zeta. Este signo menos simplemente me indica es porque yo estoy en el segundo cuadrante, pero lo puedo obviar. Entonces de aquí sale, si yo despejo el tita, tita va a ser igual a arco coseno de zeta. De ahí es donde sale la ecuación, y así es como yo puedo encontrar ese ángulo, simplemente retomando un poco lo que vimos en nuestro video de sistemas de segundo orden. Volviendo aquí, entonces vamos a ver que una vez que yo haga esto, listo, vamos a proceder a aumentar esta ganancia acá. Mire que en la medida que yo aumente acá, como el polo inicialmente está en el origen, él se va a empezar a mover y va a subir taque, hasta que llegue aquí, que es donde yo quiero. Esta es mi incógnita, solo que yo quiero saber cuánta ganancia de hecho le tengo que meter a este sistema. Entonces, digamos, bueno, tengo los polos dominantes. En este caso, como son dos polos, sabemos que tenemos una parte real, que la llamé menos sigma, y una parte imaginaria, que la llamé omega. En este caso, sí o sí, omega, que es la parte imaginaria, siempre deberá ser diferente de 0. ¿Por qué omega tiene que ser diferente de 0? Porque es que si este omega es 0, indica que yo no tengo parte imaginaria, es decir, que los polos siempre van a estar sobre el eje real, y yo necesito, si quiero sobreimpulso, que haya una parte imaginaria. Por eso tengo que obligar que para que ahora haya sobreimpulso, pues ya tiene que empezar a existir un par de polos complejos conjugados. Entonces, una obligación es que omega siempre sea diferente de 0 para que de hecho haya dos polos hermanos. Y si yo cumplo esa condición, entonces mire que yo ya descarto todo este camino de acá, todo este camino en el eje real azul, y también lo mismo aquí, todo este camino en el eje real verde, descartados, porque eso no me interesan, porque no me darían la dinámica que yo quiero, y un sobreimpulso de 1.52. Garantizando eso, entonces vamos a eliminar aquí las trazas. Vamos a suponer que yo aumenté tanto la ganancia. Mire dónde me quedó ubicado el polo. Vea que inicialmente estaba aquí en el origen,
Entonces yo llegué y aumenté hasta acá, hasta que finalmente lo ubiqué aquí. Vea, ubiqué este polo donde yo quería, evidentemente tendrá su polo gemelo, y aquí tenemos la línea del factor de amortiguamiento. Ahí es donde yo quiero llegar, pero tengo que saber cuál es la K que me hace eso. Entonces digamos que yo aumenté, mire que de acá, si usted mira, vamos a formar un ángulo, digamos que desde este polo, lo mismo que vimos ahorita, vea, desde este polo hasta el origen, pues sabemos que ahí tenemos una hipotenusa, tenemos un ángulo que lo voy a llamar θ2. Esto simplemente es como para mostrar el algoritmo que queremos hacer en programación. Esta hipotenusa pues tiene una componente real que la estoy llamando sigma, y una componente imaginaria que la estoy llamando omega, y simplemente pues hacemos aquí, puedo por ejemplo aplicar, no sé, digamos que como en este caso yo no sé el tamaño de este vector desde donde está este polo hasta el origen, yo no me sé esa hipotenusa. Pero mire que yo sí voy a saber, si a través de un software computacional voy a saber cuál es la componente imaginaria y cuál es la componente real. Es decir, que en este caso yo conozco las dos componentes que están coloreadas en rojo. Y si yo conozco las dos componentes, puedo aplicar simplemente moviendo esta componente imaginaria. Mire que acá me queda un triángulo rectángulo, y si yo necesito hallar θ y usted conoce las dos componentes rojas, pues sabemos que podemos usar la tangente, donde este θ2 simplemente será la tangente inversa del cateto opuesto. El cateto opuesto es este omega, o sea, la parte imaginaria dividido la parte real, que es sigma. Con eso me va a dar un ángulo 2. Yo tenía un ángulo inicial que es 36 y tengo que empezar a mover este K. Mire pues lo que estamos haciendo hasta que efectivamente se pusiera en este punto. Entonces voy a tener que, a través de un algoritmo por programación, ir variando este K de a poquitos. Voy variando y voy evaluando cuál es el ángulo que se va formando. Al inicio pues vamos a tener un ángulo muy bajito, pero a medida que vamos aumentando el K, el ángulo va a ir aumentando. Este ángulo entonces será un ángulo θ2. Yo sé que mi objetivo es llegar a que el ángulo sea igual a 36. Pero como mi ángulo θ2 va a ir variando en el algoritmo, tengo que llegar hasta ese punto. Entonces voy a hacer la resta de mi ángulo inicial menos este ángulo θ2 a través de un algoritmo. Vamos a hacer un ciclo for, porque sistemas de control en la práctica es pura programación. Por eso es importante que aprendan a programar, muchachos. Entonces, si la resta de los dos ángulos me da aproximadamente 0, entonces indica que hemos llegado al K que yo quería. Todo esto lo vamos a hacer por programación. Por eso es importante que si tú estás estudiando ingeniería, bien sea de automatización, de control, mecatrónica, ingeniería química o cualquier ingeniería en general, todo ingeniero sí o sí hoy en día tiene que aprender a programar. Si quieres aprender a programar, pues aquí te dejo un curso de Python que tengo aquí en el canal desde cero para que aprendas a programar. Pero en la descripción de este video también te puedo dejar mi curso de MATLAB, que es muy importante para quien estudia control, y también mis cursos premium. Tengo dos cursos premium, uno de Simulink desde cero, perfecto para quien estudia control, y otro de LabVIEW, perfecto también para quien estudia automatización y para quien estudia control. Recuerda, eso te lo dejo aquí en la descripción del video, ya que no puedo linkar todo aquí en estas tarjetas. ¿Listo? Entonces siempre revisa la descripción y también los primeros comentarios. Perfecto, entonces vámonos para MATLAB. Vamos a hacer entonces esto que acabamos de hacer acá, explicar acá. Lo primero que vamos a hacer es empezar a limpiar variables y vamos a colocar los parámetros de la función de transferencia. Entonces en A tengo el polo que está en el origen y en B tengo el polo en 1. Aquí tenemos el amortiguamiento deseado. Vimos que era 1.52, que me lo dio el propio enunciado del problema. Vamos a calcular zeta, que para eso tenemos zeta acá. Recuerda que la ecuación es simplemente raíz cuadrada. Básicamente esta ecuación que está acá la hemos reescrito aquí en MATLAB. Y con eso pues vamos a ver que ya voy a conseguir, una vez que tengo ese zeta, que vimos que me dio aproximadamente 0.8, puedo calcular el θ que habíamos dicho. Este θ de acá que más o menos me tiene que dar 36,88. Si le damos un pause acá, le doy clic acá para hacer un breakpoint y ejecutamos hasta el punto número 15, le doy aquí en Run. Observa aquí el zeta lo acabamos de calcular, efectivamente es 0,8. Vas a ver aquí el θ por acá efectivamente me da 36,88. Y ahora, pues como ya colocamos el polo y el 0, pues vamos a generar nuestra función de transferencia de lazo abierto. Para eso creo aquí el polinomio A, que simplemente utilizo la función de MATLAB de convolución, que hace un producto entre dos polinomios.
Entonces coloco el polinomio 1, que es el polo que está en el origen, básicamente este es el S, y este es el polinomio 2, que sería S más 1. Y finalmente, pues en el numerador no tengo nada, entonces coloco 1 y aquí creo la función de transferencia de lazo abierto. Si ejecutamos aquí esta función de transferencia, vamos a ver que efectivamente la función de transferencia es 1 sobre S cuadrado más S, que es efectivamente esta que tenemos acá, vea, arriba acá, pues no la estamos asumiendo unitaria, más adelante vamos a definirla ya variable, porque esa es de hecho la que yo quiero encontrar, pero mire que acá en el denominador me queda S cuadrado, si haces distributiva, más S. Una vez tenemos la función de transferencia de una, hagamos el lugar geométrico de las raíces. Recuerden que para hacer el lugar geométrico de las raíces, que es lo más práctico, no estar simplemente haciendo esos diagramas a mano, que eso simplemente es para tener el entendimiento y saber cómo funciona, pero la idea es que cuando tú sepas cómo funciona, es que hagas estos diagramas directamente por computadora y analices la respuesta que te está dando y lo puedas llevar para que proyectes los sistemas de control o analizar la estabilidad de tu sistema de control. Listo. Entonces aquí vamos a colocar el RLocus, simplemente el lugar geométrico de las raíces se calcula con esa única función aquí en el software de MATLAB. Lo que está aquí es simplemente como para poner la gráfica más bonita, los polos un poco más grandes, es simplemente cuestiones de estética que también lo vimos en la solución de los ejercicios pasados. Si ejecuto hasta este punto, vamos a ejecutar hasta, voy a ubicar el cursor acá, run to cursor. Entonces vamos a ejecutar acá y vamos a ver, efectivamente, este es nuestro lugar geométrico de las raíces. Activé la grilla, entonces vamos a ver todas las líneas radiales que ya sabemos que se corresponden a la línea de factor de amortiguamiento del sistema. Y es muy importante, y esto lo vamos a ver en este ejercicio y en los otros 3 ejercicios restantes. Estas líneas radiales aquí en MATLAB únicamente son para sistemas de segundo orden. Vamos a ver más adelante que si tú te pones a hacer otro tipo de sistemas que tienen más de 2 polos, inclusive si tienen más ceros, vas a ver que siempre van a aparecer estas líneas, pero estas líneas no me van a indicar exactamente el comportamiento dinámico, porque estas líneas en MATLAB por defecto son solo para sistemas de segundo orden. Así tú no uses un sistema de segundo orden, MATLAB te las va a colocar ahí como siendo un sistema de segundo orden, simplemente como referencia. ¿Por qué te digo esto? Mira que nosotros habíamos definido que aquí nuestra línea radial iba a ser en punto 8. De hecho, si tú le das clic, por ejemplo, ubico el polo acá, aquí en este punto me está diciendo, el polo ahí está en menos punto 5 más punto 16, sí. Y me está diciendo, vea el damping, el zeta en punto 9. ¿Cuánto era el zeta que nosotros habíamos calculado de punto 8? Mire que usted puede empezar a buscar el zeta. Y si yo lo empiezo a mover, efectivamente por acá está, vean, punto 8. Más o menos aquí, vean, punto 8. Y observe, bueno, si usted garantiza que el polo esté ahí, en punto 8, mire que aquí ya me da la información de cuánto sobreimpulso vos vas a tener. Efectivamente voy a obtener 1.5% de sobreimpulso. Entonces, si yo hago la respuesta dinámica en lazo cerrado, me tiene que dar el 1.5% de sobreimpulso. Pero recuerde que esto solo es verdad si usted tiene un sistema de segundo orden. Cuando haga la práctica ahorita, ponga más polos, ponga más ceros y va a ver que ahora con otro tipo de sistemas no se va a cumplir el sobreimpulso que dice acá, porque este sobreimpulso, esta información que me está mostrando el software, ese cuadrito, siempre, independiente del sistema que haya, siempre me muestra la información. Es como si hubiese un sistema de segundo orden. Lo máximo que yo podría hacer con ese otro tipo de sistema es tratar de hacer una aproximación al sistema de segundo orden para que se parezca a la dinámica que yo quiero. En otras palabras, si tengo un sistema de segundo orden, yo no necesito hacer ningún cálculo porque el propio software ya me está diciendo que si yo lo coloco en punto 8 voy a obtener aquí el sobreimpulso que quería. Entonces directamente con la herramienta ya puedo hacer eso. De todas maneras, en el próximo ejercicio, que también te lo dejo en la descripción de este video, te voy a mostrar cómo efectivamente yo garantizo, por ejemplo, si yo quiero un sobreimpulso de 1,5, ¿cómo yo hago esa búsqueda? Porque ya no la puedo hacer aquí directamente con esta herramienta, porque esta herramienta solo es para sistemas de segundo orden. Muy bien, entonces vamos a empezar a variar K. Voy a generar un vector K que empiece desde 0 y vaya hasta 10 y que haga incrementos de 0.01. Inicializo una variable J en 1, que la voy a utilizar más adelante, y voy a inicializar una variable data, que en esta data yo voy a almacenar algunos daticos para tratar de buscar cuál es la K que necesito para que mi sistema pues cumpla lo que yo quiero. De todas maneras, mire que acá la K ya me la está dando, por eso ni siquiera lo tengo que calcular, pero yo quiero mostrártelo cómo se hace computacionalmente. Mire, aquí me está diciendo, vea,
Si usted quiere eso, póngale una K de punto 39 y listo, pare de contar. Con un sistema de segundo orden, si yo hago eso ya, pare de contar, voy a conseguir la dinámica que yo quería, un sobreimpulso de 1,5. Pero vamos a ver cómo se hace, porque exactamente este mismo código lo vamos a utilizar en el próximo ejemplo, donde no es un sistema de segundo orden. Pues listo, aquí tenemos el data. Vamos a empezar a ejecutar aquí un ciclo for. Y en este ciclo for, pues voy a asumir una K que será la K de mi sistema, es decir, esta K que está acá, que va a tomar los datos de este K range o del rango de K. Entonces va a empezar con K igual a 0, después con K igual a 0.01, después K.02, así sucesivamente hasta llegar a 10. Entonces va a ejecutar ese ciclo for varias veces y en cada ejecución, mire, yo voy a llamar el rlocus de mi función de transferencia de lazo abierto que he calculado acá y le asigno, él tiene la posibilidad de usted asignarle cuál es el K que le quieres colocar. Entonces mire que en la primera iteración pues me va a poner una ganancia 0, pero en la segunda iteración me coloca una ganancia de 0.1 y aquí en R pues me va a guardar los polos que se generan. Entonces listo, aquí yo genero un ciclo for para mirar la cantidad de polos. En este caso pues como tengo un sistema de segundo orden me van a salir 2 polos. Entonces simplemente aquí en polo voy a almacenar, incluso podemos irlo haciendo paso a paso. Vamos a hacerlo aquí, voy a saltar hasta cuando K valga 0.1, me da 0.01. Entonces mire que si avanzo, R en este momento me muestra los dos polos. Inicialmente como la K es tan bajita, mire que me salieron los dos polos reales. Y yo sé que los dos polos reales los tengo que descartar porque esos no tienen componente imaginaria. Eso ya lo habíamos visto. Pero de todas maneras, listo, él va a entrar aquí y aquí en polo, pues va a guardar el primer polo, ¿cierto? Primero hace el cálculo de un polo, después hace el cálculo del otro polo. Aquí en sigma va a guardar la parte real, en este caso como son netamente polos reales, queda sigma con la parte real y omega, la parte imaginaria, coloco absoluto de la parte imaginaria del polo. En este caso, en esta primera ejecución que K es tan bajito, pues omega me va a valer 0, ¿cierto? Porque todavía no hay una componente imaginaria. Y aquí voy a hacer el costo. Aquí es donde yo estoy calculando, mire, el arco tangente y finalizo en D para que me lo calcule en grados de la parte imaginaria sobre la parte real, que observa que era lo que habíamos calculado aquí. La parte imaginaria era omega sobre la parte real que era sigma, ¿cierto? Que en otras palabras era lo que habíamos calculado acá. Y se lo restamos al teta inicial que habíamos calculado por allá arriba con nuestro criterio de diseño. Mira este teta, y importante que este teta pues también, este lo calculamos con coseno d. Si lo vamos a hacer todo en radianes, le quitamos esa d. Si lo hacemos en grado, ambos ángulos hay que calcularlos con la d. ¿Listo? Entonces ahí el costo es simplemente restar, es básicamente hacer la resta entre teta menos teta 2 y tiene que dar muy próximo de 0, muy cerquita. Entonces colocamos un criterio de parada. Entonces acá vamos a preguntar en este if, primero la primera condición que habíamos dicho, omega sí o sí tiene que ser diferente de 0, que era lo que habíamos dicho aquí. Entonces aquí en este primer punto, cuando vale 0.1, pues a eso no va a entrar, no va a cumplir el if, entonces se va a saltar. Y lo segundo, tenemos que buscar es que este teta sea lo más cerquita posible de 0. Mire que si pongo el costo, vamos a decir que ese costo, como lo tengo aquí en valor absoluto, para que me dé únicamente valores positivos, estoy diciendo que, no sé, que sea menor a 0.1, por ejemplo, que sea un valor bien chiquitico, porque no puede ser exactamente 0, porque tal vez me pase. Entonces es difícil trabajar con igualdades, es mejor trabajar aquí con una desigualdad. Entonces, si el costo es muy pequeñito, si es por inferior a 0.1, es porque ya es muy próximo de 0. Entonces indicaría que de hecho teta es muy parecido a teta 2. Y ahí sí entraría aquí en data, que era la variable que habíamos guardado acá, inicializada en ceros. Y aquí voy a guardar, simplemente data tiene 3 columnas. Guardo el costo que me dio, guardo la K que me dio esos dos tetas parecidos y guardo los polos equivalentes a ese punto específico donde obtuve. Y aquí mire que este data pues lo voy variando con J, por eso es que J lo habíamos inicializado aquí en 1. Entonces si entro aquí este if, pues incrementeme J porque muy probablemente al yo tener esto aquí con un intervalo tan grande, muy probablemente van a haber varios puntos que me van a cumplir y esa es la idea. Aquí en data voy a guardar todos los puntos que me cumplan, que estén por debajo de 0.1 y posteriormente cuando yo tenga todos esos datos voy a analizar este costo y el que tenga el costo más bajito, ese es el polo que yo voy a seleccionar porque es efectivamente el polo que va a estar más cerquita aquí sobre la línea del factor de amortiguamiento que me está pidiendo el enunciado. De hecho, pues aquí mire que como
sabemos que omega es 0, pues mira que él no va a entrar a este if y va a volver a empezar aquí el ciclo for. Entonces vamos a poner aquí, me voy a ubicar aquí en data dentro del if y le voy a dar que se ejecute hasta el cursor para que encuentre un punto. Mire, aquí encontró un punto. Miremos qué polo encontró. Si yo ejecuto aquí el polo, mire, es este polo en menos 0.5 más 0.37i. Entonces mire que aquí en sigma puso la parte real 0.5, en omega puso la parte imaginaria que es 0.37. Y mire que si usted mira el costo aquí era muy bajito, 0.07, o sea que esto es un fiel candidato a ser uno de los polos complejos conjugados que me están colocando el polo donde yo quiera. Y mire que lo voy a guardar aquí en data. Entonces mire que aquí en data, si yo ejecuto ahí, pues ahí voy a tener aquí mi primer polo. Este es el costo que me dio 0.07, no tiene parte imaginaria. Y esta es la parte, la K, la ganancia, 0.39. Ah, esa es incluso la que yo quería, porque mire que habíamos visto que era la de 0.39. Mire acá incluso, ya la encontré, vea, menos 0.5, 0.37, que era el polo que estábamos buscando. De todas maneras, él va a hacer esa búsqueda exhaustiva. Una vez finalice este ciclo for, pues va a llegar aquí a este if. Y aquí me voy a preguntar primero que j sea mayor a 1, que me va a indicar que por lo menos entró una vez a este if. Simplemente es una validación que estoy haciendo y ya después voy a preguntar cuál es el mínimo, la función mínimo de MATLAB, y voy a tomar, vea, de data, que recuerde que aquí data, voy a tomar únicamente la primera posición. Entonces la primera posición, o sea, la primera columna, voy a decir, vea, tómeme la primera columna hasta, perdón, aquí la primera columna y tómeme todas las filas de esa columna. Entonces analíceme todos los costos que usted encontró y entrégueme cuál es el mínimo. Y de ese mínimo, pues guárdeme dónde está el índice del mínimo. Entonces, una vez tengo eso, incluso si ejecuto acá, creo que él solo va a encontrar, vamos a ver cuántos índices me encuentra. Me encontró, está en el primero. Y aquí en data, como data, la segunda posición es la ganancia. Entonces le voy a decir, listo, ¿dónde está el mínimo? Tómeme la ganancia que está en la columna 2. Y ahí ya esta sería mi K deseada, que ya sabemos que era 0.39. Y finalmente el polo deseado está en la columna 3, en el mismo índice. Entonces ahí el polo deseado, pues ya sabemos que es menos 5, más o menos 0,37. Y finalmente, pues puedo mostrar algo aquí en pantalla. Mi solución me dice, vea, la intersección es K igual a 0.39 y el polo es este, menos 0,5 más o menos 0,37. Listo. Finalmente, puedo encontrar también, por ejemplo, el tiempo de establecimiento, que lo vimos en el video de segundo orden, que es 4, dividido la parte real del polo deseado. Y puedo encontrar el tiempo de pico, que también es con esta ecuación. Y lo puedo mostrar aquí. El tiempo de estabilización van a ser 8 segundos y el tiempo de pico es 8:39. Finalmente vamos a verificar si realmente el lazo cerrado se cumple. Mire que voy a colocar el lazo cerrado feedback donde tengo mi K deseado, que lo acabamos ya de calcular aquí, multiplicado por la función de transferencia de lazo abierto. Y como tengo realimentación unitaria, coloco coma 1 y hago un figure el step de este lazo cerrado. Y mire que efectivamente, vea, se cumplió, vea, con ese K de 0.39, lo que habíamos calculado, vea, un tiempo de estabilización de 8, más o menos aquí en 8 ya está estable. El tiempo de pico sucede por allá en 8:39, más o menos el pico está como por acá, 8:39, por acá 8:3. Y mire que ahí voy obteniendo también pues el máximo pico que era de 1.58, ¿cierto? Si usted divide 1.52, perdón, dividido 100, sería 1.0152. Entonces sí, mire, es 1.0152, solo muestra pues dos cifras decimales, entonces me está mostrando efectivamente que está cumpliendo con la dinámica que yo quería. Mire, lo que estábamos buscando era que tuviera ese sobreimpulso de 1.52. Mire que todo esto no era necesario hacerlo porque de por sí ya era un sistema de segundo orden. Entonces, este código que estamos haciendo, de hecho, nos va a servir para el próximo. Mire que si yo, por ejemplo, quisiera acá, vamos a modificarle aquí el criterio de diseño. Digamos que yo ya no quiero 1.52. Vamos a poner aquí, en lugar de 1.52, digamos que un sobreimpulso, no sé, de 3,5, por ejemplo. Mire que todo este algoritmo no es necesario, pero de todas maneras vamos a ver si sirve. Mira que acá me dice, vea, para un sobreimpulso de 3, vamos a tener un zeta de 0.72. La ganancia que usted le tiene que poner es 0,47. El polo se va a ubicar acá. El tiempo de estabilización será 8 y el tiempo de pico será 6. Pero vamos a ver si sí tiene el pico del 3%. Mire, aquí está el pico, más o menos, vea, de 3%.
y casi, era 3,5 que le hemos puesto, ¿cierto? Entonces más o menos es por acá, como solo muestra dos cifras decimales, lo aproxima a 0,4, pero por acá estaría el 0,35, mire que está perfecto. Y yo no necesitaba hacer esto, porque yo directamente teniendo acá, pues, yo quiero un 3,5%, pues ubico el polo directamente en esta herramienta y empiezo a buscar, bueno, empiezo a mirar aquí en Overshoot del 3%, entonces empiezo a mover hasta donde sea el 3%, va a ver que es más al 3,5, perdón, hemos visto que era más o menos por acá, lo voy a tratar de ubicar, más o menos por acá, a 3,48, me está diciendo, quiere uno de 3,48, vea, póngale una ganancia de 0,469, mire, o sea, 0,47 efectivamente, y va a tener un overshoot, un dumping, un cita de 0,73, que lo vemos acá. Claro, esto funciona muy bien nuevamente porque es un sistema de segundo orden. Vamos a ver que esta herramienta, con esta información que te muestra acá, ya nos va a ser idéntica si tenemos un 0 aquí en este sistema o si tenemos más polos. Va a depender del análisis. Nuevamente tenemos que entender muy bien el sistema de control. Y ese sistema que estamos colocando se puede aproximar a un sistema de segundo orden bastante bien. Vas a ver que es muy parecido a estas líneas de sobreamortiguamiento que aparecen acá, pero si el sistema no se puede aproximar muy bien al sistema de segundo orden, vas a ver que en ese caso pues estas líneas no te van a servir mucho y pues no, por ejemplo, o sea que ves un overshoot de 3,5 y vas y miras la respuesta, vas a ver que puedes tener un overshoot un poco mayor o un poco menor, porque recuerda, estas líneas, independientemente del sistema que tengas, MATLAB siempre trazó esas líneas con base al sistema de segundo orden. Entonces los otros ejercicios te los dejo aquí en los comentarios de este video. Y si te ha gustado este video, pues suscríbete al canal para que sigas aprendiendo más de control. Te dejo aquí toda la lista de ejercicios del lugar de las raíces. Te dejo aquí también toda la lista de control y un curso premium para que te vuelvas un experto en control. Revisa los comentarios de este video y nos vemos en el siguiente.